por su disposición y por apoyarnos. No, insisto, al contrario, gracias por la invitación. Vamos a ver un casito clínico, algo muy sencillo de enfermedad por reflujo. Al contrario, muchas gracias al ESCOME, a la doctora Itzel que me contactó para la invitación. Vamos a ver. Déjenme ver nada más que... Ok. ¿Ya tienen ahí mi pantalla? Sí, doctor. Ya, doctor. Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Entonces, como les decía, muchas gracias por la invitación. Vamos a presentar un caso de cómo abordar al paciente con enfermedad por reflujo. Sabemos que la enfermedad por reflujo puede ser algo muy frecuente, pero a veces no es tan fácil abordar al paciente, ¿no? La enfermedad por reflujo junto con el intestino irritable corresponden a las dos principales causas de consulta en el médico de primer contacto en cuanto a gastroenterología. Yo le decía a mis alumnos de este semestre, para un médico de primer contacto, las enfermedades del tubo digestivo ocupan casi la mitad de toda su consulta, ¿no? Casi la mitad. Y de ese 50% de la consulta del médico de primer contacto, son 3 enfermedades las que más van a ver y las que tienen que saber manejar: reflujo gastroesofágico, intestino irritable y diarrea aguda. Entonces, la enfermedad por reflujo es por mucho, en algunos lugares, la causa número 1 de consulta gastrointestinal. Nosotros hicimos un estudio de investigación con una de sus compañeras hace un par de años, cuando yo todavía estaba en el Seguro Social, y vimos que de miles de consultas de gastroenterología que dimos en 5 años, la causa número 1 de consulta en gastroenterología aquí en el IMSS de Pachuca fue enfermedad por reflujo, en todas sus manifestaciones. Entonces es una enfermedad muy importante que deben de saber abordar y que muchísima gente los va a buscar para que los atiendan. Entonces, vamos a presentarles el caso. Este es un paciente que yo vi por primera vez. Esto es un caso mío, es un caso real. Es un paciente que yo vi en noviembre de 2013 por primera vez. Es un masculino de 38 años de edad. En ese momento tenía 38 años, de Zacualtipán algo. Tenía una obesidad grado 2, un índice de masa corporal con 37.2, resto de los antecedentes negados. Él me fue a ver al consultorio porque me decía que tenía 4 años con molestias. Había empezado hace 4 años. Primero empezó sintiendo pirosis. ¿Sabe qué, doctor? Es que vengo a verlo porque todo empezó con agruras. Hace 4 años empecé a tener unas agruritas. Eran poquitas, me daba 1, 2, máximo 3 veces por semana. Nada más me daban cuando comía grasa, cuando comía mole, cuando comía tamales, si tomaba refresco. Sí me sentía yo, me daban muchas agruras, mucha acidez, pero se me quitaba. O me tomaba yo un traguito de Pepto-Bismol o un traguito de Melox y hasta ahí quedaba. Pero los últimos 2 años las molestias habían aumentado mucho. ¿Qué es lo que me dice el paciente? ¿Sabe qué, doctor? Ahora, de los últimos 2 años para acá, me siento peor. Siento que las agruras están aumentando, me están dando más seguido, son mucho más fuertes, me duran más. Ahora estoy sintiendo agruras y acidez 2, 3 veces al día. Casi con lo que coma siento que se me sube el ácido, siento que se me sube el chile, ¿no? Como dicen los pacientes, siento que se me sube el chile y me quema y me arde la garganta y me duele atrás del pecho, y ya no importa lo que coma, así tome leche me da agruras. Y así coma sin picante ni nada, me da agruras. Obviamente, si como grasa o si como picante me va mucho peor, pero ahora ya es lo que coma. Y sobre todo después de comer me siento muy mal y ahora siento que se me regresa la comida. Ahora ya no nada más me arde, también siento que a veces se me sube la comida, y sí me llega a pasar que al menos una vez al mes, cuando estoy durmiendo, despierto porque se me viene la comida y me ahoga y me tengo que sentar, me tengo que levantar y siento a veces que se me viene hasta la nariz y a la garganta y no puedo respirar, entonces me siento y tengo que ir rápido a tomar agua, un vaso de leche para que se me pase esa sensación. Y ya de plano, doctor, estos últimos 6 meses de plano me duermo sentado. Me estoy durmiendo diario sentado porque si me acuesto normal, me ahogo. Entonces es un paciente, un hombre de 38 años que tiene 4 años con molestias.
Pero de esos 4 años, los primeros 2 fueron molestias muy leves, un poquito de acidez, un poquito de pirosis, nada mayor, muy ocasional, pero los últimos 2 años, muchas molestias, mucha pirosis, más frecuencia, empezó a regurgitar con ahogo nocturno y empeoró su calidad de vida, entonces decidió acudir a la consulta. Cuando yo le pregunto si ha intentado hacer algo para controlar sus molestias, me dice, híjole, doctor, pues he tratado así como que eh, de todo. Fui con una doctora ahí en mi pueblo y me dijo que tomara las Tums cuando tuviera molestia, ¿no? Para quienes no las conozcan, las Tums son tabletas de bicarbonato, de carbonato de sodio. Entonces, dice, sí, pero sí las tengo que tomar mucho. Me llego a tomar 4 o 5 días a la semana las famosas Tums y me han dado todos los antiácidos que se le ocurran, doctor. Me han dado Riopan, me han dado Melox, me han dado Pepto-Bismol. Los tengo que estar tomando 2, 3 veces al día porque de verdad el ardor ya no lo soporto. De plano, la última doctora que fui a ver me dijo que me tomara el omeprazol 7 días. El 20 miligramos al día, me lo tomé, me sentí poquitito mejor, lo suspendí, pero como a la semana me volví a sentir mal y entonces desde entonces me tomo por ahí un omeprazol cuando ya de plano tengo mucha acidez, cuando ya me siento muy mal, me duele mucho, mejor rápido me tomo un omeprazol, ¿no? Me tomo 1 o 2 a la semana, así como que a veces sí, a veces no, pero lo que me tomo mucho son las Tums y sí, el Riopan lo tengo allá a un lado de la cama porque me lo tomo 3, 4 veces al día. Esa es la manera en la que se ha tratado el paciente hasta ahora. Le preguntamos si ha tenido algún dato de alarma, si ha tenido sangrado, si ha tenido vómitos, pérdida de peso y me dice que no, que más bien en los últimos 2, 3 años entró a trabajar a una oficina y siente que subió bastante de peso, pero nada más. Entonces, aquí es donde yo quiero escuchar su opinión. ¿Qué le indicarían al paciente en este momento? Le pedirían que le hicieran rápido una endoscopía por las molestias tan fuertes que tiene. Le empezarían una prueba de tratamiento con el inhibidor de bomba por 4 semanas a dosis sencilla. Le agregarían un procinético para que no se le regrese el alimento y le ajustarían el horario de los antiácidos. O de plano mejor le solicitarían ahorita una manometría esofágica. ¿Qué harían con este paciente ahorita? Vamos a suponer que están en su servicio social o que están estrenando su consultorio de médicos generales o que están dando consulta en lo que entran a la residencia y les llega este paciente. Es un paciente joven, relativamente joven, 38 años, obeso, grado 2, con este tipo de reflujo. ¿Qué le harían en este momento? En el chat se debaten entre la respuesta A y la respuesta B, doctor. Ok, entonces se van en la A y la B. Ujú. Ok, ¿cuál es la que tiene más votos, la A o la B? Me parece que la ve. Ok, Aunque está entonces, pareja. ok, bueno, eso va a ser interesante. ¿Qué es lo correcto que tenemos que hacer con este paciente? Lo correcto es hacerle una prueba de tratamiento. ¿Por qué? Porque si se fijan, en realidad este paciente no ha recibido un tratamiento en forma. No ha recibido bien llevado su tratamiento con el inhibidor de bomba, nadie le ha puesto una dieta bien en su lugar, nadie le ha dado indicaciones como se debe y en realidad no tiene en este momento algún dato de alarma como para pensar que haya que hacerle rápido una endoscopía. Hay que recordar que las endoscopías solamente se hacen de primera intención si el paciente tiene un dato de peligro, un dato de alarma, si tuvo un sangrado, si ha perdido mucho peso, si tiene disfagia severa, algo que a mí me haga pensar que está pasando otra cosa allá adentro. Entonces sí me voy directo a la endoscopía, pero este paciente solo eran los síntomas y la regurgitación y nunca había llevado bien su tratamiento. Entonces lo que hicimos fue darle el inhibidor de bomba a dosis sencillas por 4 semanas, como lo marcan las guías de tratamiento de reflujo. La metoclopramida en realidad ya no la usamos, es un procinético muy viejo con muchos efectos adversos, ya no lo usamos. Y los antiácidos, ajustarlo, no el horario realmente no le va a cambiar nada, está tomándolo 4 o 5 veces por día. Y la manometría no tiene ningún papel en el diagnóstico de la enfermedad por reflujo. Regresa el paciente al mes, a finales de diciembre de 2013, y me dice, doctor, yo me sigo sintiendo casi igual. La verdad es que yo sigo teniendo las agruras, me bajó muy poquito la acidez, pero la sigo teniendo, yo me siento casi igual. Me sigue regresando el alimento, todavía el otro día me desperté ahogándome,
¿Y qué cree que ahora estoy sintiendo? Como que se me atora un poquitito la comida muy seca, el pan tostado, los totopos, las cosas duras. Si no mastico bien la carne, siento como que me cuesta un poquito de trabajo pasar. No se atora, no se atora el alimento, pero siento como que incomodidad, como que me molesta un poco, como que se tarda un poquito en bajar el alimento, ¿no? ¿Qué le tengo que preguntar a mi paciente en este momento? ¿Qué cosas me interesaría saber del paciente en este momento antes de hacerle un ajuste al tratamiento? ¿Qué tendría yo que preguntarle? El apego al tratamiento. Ok, una es el ¿No apego estado al siguiendo tratamiento. ¿Qué más? el tipo de dieta que lleva? Ok, si teniendo buen apego a la dieta o no. ¿Qué más? Si tiene dolor, pregunta en el chat. No, pues, siente solamente la incomodidad, la disfagia mínima a los sólidos, pero dolor no se quejó. Dolor torácico no tuvo. Ok. Entonces, ¿qué le preguntamos? Punto número 1, ¿lleva bien la dieta que le dije? ¿No? Porque vemos que los alimentos con grasa, con irritante, lo hacen sentir mucho peor y le dan más regurgitación. ¿Tiene el buen apego a la dieta? Híjole, doctor, no sabe qué es que pues fue Todos Santos y pues luego fue Chantolo y pues luego pues, empezaron las posadas y la verdad es que en menos de la mitad me he llevado bien la dieta y sí he cenado pesado y he tomado ponche en las noches, entonces mal apego a la dieta. ¿No? Lo pesamos en el consultorio y subió de peso. El índice de masa corporal subió a 37.8. Le preguntamos cómo estaba tomando el omeprazol y me dice, mire doctor, la verdad es que a veces se me hace tarde y 1 o 2 días de la semana no me da tiempo de tomármelo, o ya cuando me acuerdo pues ya son como las 4 de la tarde que regresé a mi casa y me lo tomo después de comer, o a veces me lo tomo después de desayunar y trato por lo menos 3 días de la semana de tomármelo a la hora que es, pero la verdad es que sí estoy medio desorganizado, ¿no? Es de esos pacientes jóvenes, gorditos, mal apegados, eh, que en su trabajo no le da tiempo de llevar bien su tratamiento. Entonces, ¿qué hicimos con él? Antes de tomar cualquier otra decisión, las guías internacionales nos dicen que hay que hacer esto. Punto número 1, apéguese a la dieta, ¿no? Si no lleva bien la dieta, se va a seguir sintiendo mal. Y mientras menos tenga el apego, sobre todo a la dieta después de las 5 de la tarde, pues se va a seguir sintiendo peor y va a seguir teniendo regurgitación nocturna. Entonces, apéguese a la dieta, sabe que ya pasaron las posadas, ya nada más aguántese a Navidad y Año Nuevo y después ya lleve bien la dieta como debe de ser, por favor, porque si no, esto no va a mejorar. Se insiste en la necesidad de bajar de peso. Está bien demostrado que el aumento de peso correlaciona con el empeoramiento del reflujo, sobre todo con la regurgitación. Mientras más obesidad abdominal tiene un paciente, más regurgitación tiende a presentar. Este paciente, si se fijan, sus síntomas empeoraron los últimos 2 años, que es justamente cuando entró a trabajar a una oficina y se volvió muy sedentario y subió mucho de peso. Entonces, lo que era un reflujo muy ocasional mínimo se convirtió en un problema más fuerte. Y también se ha visto que mientras más peso tiene un paciente, mientras más grasa visceral tiene un paciente, mayor daño en la mucosa puede desarrollar por el reflujo. Entonces le explicamos que tiene que bajar de peso, porque mientras no baje de peso, se va a seguir ahogando en las noches, va a seguir la regurgitación y va a empeorar, ¿no? Y le volvemos a explicar cuál es la forma correcta de tomar el inhibidor de bomba. ¿Sí? Sabe que no, esto no es una pastilla esto no es un antiácido, lo tiene que tomar diario, en orden, en ayuno, 30 minutos antes del desayuno. Si toma el omeprazol después de los alimentos ya no funciona, se pierde por completo la utilidad. Si lo deja de usar 1 o 2 días a la semana, pierde por completo la continuidad del tratamiento. Si lo toma ya después de las 4 de la tarde, ya no tiene sentido, ya tuvo todo el día pirosis, ya tuvo todo el día reflujo, ya no le va a ayudar. Entonces, ajustamos el horario correcto de la toma del inhibidor, insistimos en el apego, insistimos en la dieta y me dice, bueno, está bien, doctor, sí, ya ahorita pasando el año nuevo me pongo las pilas, ¿no? Y efectivamente regresa a la consulta por ahí de finales de enero y me dice, ¿qué cree, doctor? Ahora sí ya me siento mejor.
siento que la acidez ya bajó mucho, ya no tengo casi agruras, bajaron como el 70%. Oiga, ¿y la dieta bien, doctor? Hasta se agarra la panza, ¿no? Y mire, sí, bajé, ¿no? Ya mi ropa ya me queda más grande, bajé como 5 kilos, ¿no? En un mes. O sea, nada mal, bajó 5 kilos, más apego a la dieta, buen apego al tratamiento. Se notó en que la pirosis mejoró muchísimo, casi el 70%. Pero ¿qué cree, doctor? Me sigo ahogando, ¿no? Eso sí me llama la atención, doctor, que la ahogo y que se me sube la comida, sigue. Ya no me quema, ¿no? Ya no es un líquido que me queme, pero sí se me sigue subiendo la comida a la garganta, sí todavía me llego a ahogar en las noches y todavía de repente siento que se me atora la comida muy dura, ¿no? Todo lo demás mejoró, doctor, todo lo demás mejor, bajé de peso, me siento mejor, ya no me arde en el día, ya no he tenido que tomar ni el Riopan, ni el Pepto, ni nada, me siento bien, pero todavía me ahogo. Todavía de repente me ahogo y todavía de repente se me atora un poco la comida. ¿Qué tenemos que hacer con el paciente en ese momento y por qué? Le pedimos una endoscopía, le aumento el tratamiento con el inhibidor de bomba a doble dosis por 4 semanas más, le agrego la metoclopramida y le pido un esofagograma de bario o le solicito una pHimetría. En el chat todos coinciden en aumentar el tratamiento con los inhibidores de bomba de protones. Ok, todos. Todos hasta ahora. Ok, Y una persona habla de pHimetría, otro de ok, endoscopia. ok. Nada más uno pidió endoscopia. Sí, bueno, ahora Marios. Ok, bueno, esa era una pregunta un poco tramposa. Este paciente necesita endoscopía. ¿Por qué? Porque aunque las guías dicen que si persisten los síntomas se sube el tratamiento a doble dosis, estamos hablando de la pirosis. Si un paciente persiste con acidez, persiste con pirosis, a pesar de tomar el inhibidor de bomba a dosis sencilla, se aumenta la dosis, pero en ningún lugar de las guías dice que si persiste la disfagia o la regurgitación, sirva de algo subirle la dosis al paciente. Con la dosis que tomó, desapareció la pirosis. ¿Qué quiere decir? Esa dosis sencilla fue más que suficiente para quitar el ácido del estómago y mejoró los síntomas provocados por el ácido. Pero sigue teniendo un dato que ya me preocupa. Sigue con disfagia. A pesar de que mejoró la pirosis, a pesar de que él dice que se siente mejor, se le sigue atorando un poco el alimento y eso no es normal y sigue regurgitando. Aunque ya no le quema, se le sigue regresando el ácido y el omeprazol y los inhibidores de bomba en general no mejoran la regurgitación. No tienen nada que ver con que se regrese el alimento. Si se está regresando el alimento, eso me dice que lo que está pasando es que la entrada del estómago está floja, está abierta y está permitiendo que el líquido se regrese aunque ya no sea ácido. Y ahí el inhibidor de bomba pues no tiene ninguna función. El inhibidor de bomba quita el ácido del estómago, pero no aumenta la fuerza del esfínter esofágico inferior. Entonces yo tengo que ver por qué se sigue regresando el alimento, aunque ya no tiene pirosis, sigue regurgitando y por qué persiste la disfagia. Entonces, ojo, aquí era una pregunta con maña, porque aquí ya el inhibidor a doble dosis no me va a ayudar en nada. No me va a ayudar en nada porque ya no tiene pirosis. Entonces, no tengo por qué subirle el inhibidor de bomba. El síntoma del ácido ya se quitó, pero la disfagia no. Y la regurgitación tampoco. Entonces, tengo que ver si ese hiato esofágico está abierto, está flojo, y por qué persiste la disfagia, por qué sigue sintiendo que se atora el alimento. Entonces le hice la endoscopía, esta es la foto real de la endoscopía, ¿no? Incluso hace un tiempo la subí a una página que tengo en el Face donde subo imágenes de gastroenterología interesantes. Entonces le hicimos su endoscopía y encontramos esto. ¿Quién me quiere decir qué es eso? ¿Es un esófago de Barrett? ¿Es una estenosis esofágica péptica? ¿Es una esofagitis erosiva grado D? ¿O es un cáncer de esófago? Los muchachos opinan que es un esófago de Barrett y algunos opinan que puede ser una erosiva grado B de Los Ángeles. Ok. Sí, la ¿Cómo mayoría van se la está inclinando votación? por un grado B de la clasificación de Los Ángeles.
¿Ok? Muy bien. De hecho, es eso. Esto es una esofagitis erosiva grado D de Los Ángeles. ¿Cómo sabemos que es una esofagitis erosiva grado D de Los Ángeles? Si ustedes recuerdan esa clasificación de Los Ángeles, una esofagitis erosiva grado D es aquella que ya abarca toda la circunferencia de la unión esofagogástrica, ¿no? Todo esto está quemado, toda la circunferencia, todas estas son erosiones grandes, todas estas rojas. Acá hay otra muy larga, aquí hay otra, incluso con fibrina se ve blanca, esta es una quemadura grande. Acá hay otra muy grande, más de 3, 4 centímetros de longitud. Todas estas son quemaduras muy grandes, pero son confluentes y abarcan toda la circunferencia del esófago. Entonces, esa es una esofagitis grado D. No es un Barrett, no tiene en ningún lado un tejido que parezca de metaplasia, no es una estenosis, aquí está la entrada del estómago, todo esto es la entrada del estómago, es la unión esofagogástrica, y al contrario, está muy abierta, ¿no? En lugar de estar bien cerrada, está muy abierta, muy floja, entonces eso no es una estenosis. De hecho, tiene también una hernia yatal, una hernia de 4 centímetros, y afortunadamente no se ve ningún tumor por ningún lado. Entonces le hicimos la endoscopía y lo que encontramos fue una esofagitis erosiva grado D y una hernia yatal tipo 1, es decir, una hernia por deslizamiento de 5 centímetros, que es una hernia grande. Ya consideramos una hernia yatal cuando mide más de 3 centímetros, esta medía 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este paciente en este momento? Lo mando a operar, le pido cirugía antirreflujo, le subo el tratamiento con el inhibidor de bomba a doble dosis por 12 semanas más, le pido una dilatación endoscópica con balón o le pido la pHimetría. A ver, vamos a ver qué opinan, qué votan en esto. Hasta ahora han dicho acerca de la dilatación endoscópica, otros han Ok, dicho enviar al paciente a cirugía de antirreflujo. ok. ¿Nadie más? ¿Otra opinión? Sí, algunos también eligieron la B, el tratamiento con Ok, inhibidor de bombas de protones, y ahora están solicitando la pHimetría. ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este paciente? Parecería que lo correcto, que lo ideal sería que lo mandáramos a operar en este momento, pero tenemos un problema. El tejido está muy inflamado, está totalmente quemado, tiene una esofagitis erosiva grado D de Los Ángeles. Si yo en este momento le pido al cirujano que lo opere, ese tejido está muy inflamado, muy friable, y la probabilidad de que haya una perforación esofágica es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero tengo que curar esa esofagitis erosiva tan intensa. Aunque el paciente ya no tiene síntomas, sigue teniendo quemaduras por ácido muy intensas y una esofagitis erosiva grado D puede tardarse hasta 3 meses en sanar con el inhibidor de bomba a doble dosis. Entonces, antes de pensar en cirugía, tengo que quitar esas quemaduras porque si no las quito, va a evolucionar a una estenosis. No le sirve de nada la dilatación porque no tiene estenosis. La dilatación solamente es cuando ya hay una estenosis, cuando ya está cerrado con una fibrosis, ahí sí le pido una dilatación, pero no tiene estenosis, entonces no me ayuda. Y en este caso en particular, la pHimetría no me sirve de mucho hasta el momento. ¿Por qué? Porque la pHimetría yo la solicito cuando tengo dudas de que el paciente realmente tenga reflujo. Si yo le hice una endoscopía y la endoscopía está normal, pero el paciente se sigue quejando de pirosis, entonces ahí la pHimetría me sirve muy bien. Pero la regla dice que si en la endoscopía yo ya encontré algo que es totalmente confirmatorio de reflujo, es decir, una esofagitis erosiva, pues ya para qué le hago la pHimetría. Ya sé que sí tiene reflujo y ya sé que sí es un reflujo ácido y ya sé que sí se está regresando, entonces la pHimetría no me va a ayudar en nada al diagnóstico en este momento. ¿Sale? Entonces le aumenté, le expliqué, ¿sabe qué? Aunque ya se siente mejor, siente que se atora la comida porque tiene muy inflamado el tejido, muy lastimado, tiene unas lesiones muy grandes, unas quemaduras muy largas en todo alrededor del esófago y estas se pueden tardar hasta 3 meses en sanar. Entonces vamos a subirle la dosis del omeprazol, una en la mañana, una antes de dormir, 3 meses y nos vemos en 3 meses.
Entonces, el paciente regresó en 3 meses, regresa a su revisión, estamos hablando de marzo, abril, no, febrero, marzo, en abril del 2014, regresó el paciente a revisión, ya no tiene pirosis, nada. Todavía persiste algo de regurgitación y algo de ahogo nocturno, tiene buen apego a la dieta, ya no quiere suspender el inhibidor de bomba porque dice que se siente muy bien. Me dice, ¿sabe qué, doctor? Es que mientras estoy tomando el omeprazol así en la mañana y en la noche me siento de maravilla, ya me ahogo muy poquito, si no ceno pesado, me siento en general bien, ya no tengo acidez, me siento bien, estoy comiendo bien, ya no se me atora la comida, ahora sí ya desapareció la disfagia y ya bajó 8 kilos. ¿No? Ya bajó más de peso, tiene un apego a la dieta. Entonces me dice, doctor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque me siento muy bien tomando así el omeprazol en la mañana y en la noche. ¿Qué sigue, doctor? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué opinan ustedes que tenemos que hacer con el paciente en ese momento? Vamos a suponer que regresó con ustedes y les dice eso, ya me siento muy bien, doctora, ¿no? Ya estoy muy bien, ya rara vez me ahogo, rara vez se me regresa la comida, pero siempre y cuando esté tomando el omeprazol en la mañana y en la noche. Mientras lo esté tomando así me siento de maravilla, pero sí me da miedo quitármelo porque si lo suspendo, siento que me empieza otra vez la molestia. Me lo vuelvo a tomar y me vuelvo a sentir muy bien. ¿Qué tengo que hacer con este paciente? ¿Qué opiniones tienen? A ver, ¿a quién se le ocurre qué haríamos con él? En el chat dicen seguir con la dieta e ir disminuyendo las dosis. Ok. Él Continuar ya con lo la dieta, intentó. sí. Recuerden que él ya intentó bajar la dosis, pero regresan las molestias. Por eso tiene miedo de suspenderlo. Endoscopia de control. Ok, una endoscopia de control. Esta es una muy buena respuesta. De hecho, lo que tenemos que hacer es una endoscopia de control. ¿Por qué? Porque en la endoscopia pasada todo estaba totalmente quemado, estaba horriblemente lastimado. Yo tengo que ver si ya sanó el tejido y si abajo de esa inflamación no había otra cosa, no había un Barrett o un cáncer que al principio no pude ver por toda la inflamación y la quemadura. Entonces, le repetí su endoscopía a los 3 meses y este es el hallazgo, ¿no? Ya no tiene esofagitis por la severidad de las quemaduras que tuvo, le quedó este pequeño anillito fibroso en la orilla, que nosotros le decimos anillo de Schatzky, que está ahí todo alrededor de la unión esofagogástrica, pero que no es obstructivo, que no provoca estenosis, que es nada más una cicatriz residual de la esofagitis de grado D, ya no tiene la esofagitis, pero la hernia ya tal sigue ahí. La hernia sí sigue ahí y es una hernia grande. Este agujerito que está aquí es la entrada del estómago, esta es la unión esofagogástrica y de aquí para acá son 5 centímetros. Sigue teniendo esa hernia ya tal tipo 1 de 5 centímetros no reductible. ¿Qué quiere decir? Está fija, ya no se mueve de ahí, ya está atorada, es una hernia grande de 5 centímetros. Por eso, cada vez que el paciente trata de suspender el medicamento se vuelve a sentir mal porque vuelve a producir ácido y como la hernia ya tal sigue abierta, de nuevo se empieza a regresar todo y se vuelve a sentir mal. Entonces, por eso no quiere suspender el inhibidor de bomba. Me dice, doctor, ¿cómo podemos saber qué tan grande está esa hernia o qué hay que hacer con esa hernia o si necesita otro tipo de tratamiento o no? ¿Qué estudio le podríamos pedir? ¿Cuál es el mejor estudio para ver cómo se debe una hernia yatal? Esofagograma varitado, dicen. Radiografía con contraste o endoscopia con medio de contraste. Ok, bueno, la endoscopia con contraste no existe, ¿no? Pero el esofagograma de vario sí. Entonces, el mejor estudio para que yo pueda saber cómo está una hernia yatal, qué tan grande está, qué forma tiene, es el esofagograma con vario. Y entonces se lo pedimos, ¿no? Y aquí está. Este es el resultado del esofagograma con vario. Y estos fueron los hallazgos. Déjenme ver, aquí está. ¿Okay? Entonces, aquí, si se fijan, en esta parte está el pinzamiento del diafragma. Ahí es donde debería de estar la unión esofagogástrica, pero en la radiografía me dice que la unión esofagogástrica está aquí. Aquí viene el esófago, aquí arriba,
y aquí empieza el estómago. Todo esto es la hernia hiatal, es una hernia hiatal tipo 1, no reductible, bastante grande, ¿no? Eso es efectivamente por la radiografía medía entre 5 y 6 centímetros. Una buena parte del estómago estaba ahí metida. Si consideramos que el estómago mide 25 centímetros de longitud, 5 o 6 centímetros es más de la quinta parte del estómago metida en el tórax. Entonces, el paciente se siente bien. Tomando el inhibidor de bomba doble dosis, se siente muy bien. Lleva buena dieta, ha bajado de peso, pero ahí está la hernia y depende del inhibidor de bomba. Mientras lo toma, se siente muy bien. Si lo suspende o lo trata de bajar, regresan los síntomas. Entonces, basados en la edad del paciente, 38 años, hombre, en la evolución que ha tenido en la respuesta al tratamiento actual y en los hallazgos de los estudios, ¿cuál es la conducta apropiada a seguir con él a largo plazo? Le proponemos cirugía antirreflujo, lo mantenemos como él quiere con el inhibidor de bomba doble dosis de manera indefinida, le suspendemos todo el tratamiento y observamos la evolución nada más con la dieta y las medidas generales, o le pedimos una pHmetría. De forma unánime se propone al paciente la opción de la cirugía antirreflujo. Ok, correcto. Ahora sí es candidato a cirugía. ¿Por qué? Por muchas razones. Sabemos que ser hombre lo pone en más riesgo de complicaciones a largo plazo por el reflujo, sobre todo de Barrett o de cáncer. Ya tuvo una esofagitis erosiva severa, puede desarrollar otra. 2, tiene una hernia hiatal muy grande y al tener esa hernia hiatal muy grande, no importa cuánto medicamento tome, la hernia hiatal está ahí y esa no se va a modificar. Y el día que él quiera cambiar su dosis de medicamentos o que quiera hacer algún ajuste en su dieta, se va a volver a sentir mal, va a regresar la regurgitación. Tercera, sigue con sobrepeso. Es un paciente que si nosotros le bajamos el tratamiento por el sobrepeso que tiene, va a seguir sintiéndose mal y su riesgo de Barrett o de esofagitis erosiva otra vez es muy grande. Y algo muy importante para pensar en la cirugía antirreflujo es la edad del paciente. Tiene 38 años y está dependiendo del inhibidor de bomba doble dosis. ¿Qué quiere decir? Para mantenerse así, si su expectativa de vida es 70 años, estamos hablando de que todavía tendría que pasar 32 años tomando el inhibidor de bomba a doble dosis todos los días. Y eso lo pone en riesgo de efectos adversos del inhibidor de bomba, ¿no? A la larga tienen sus efectos adversos, lo pone en riesgo de descalcificación, de neumonía, de colitis pseudomembranosa, de lesión renal, de mil cosas, de mala digestión, de estreñimiento, de cefalea. Entonces, los efectos adversos del inhibidor se van a presentar en algún momento. Y la segunda es que cuando hacemos cuentas, alguien que está tomando inhibidor de bomba doble dosis por 32 años acaba gastando en medicamento muchísimo más que el costo de una cirugía. Entonces, la cirugía antirreflujo en este caso tiene todas las indicaciones. Son muy pocos los pacientes que se deben de operar por reflujo, muy pocos, pero este tiene todas las indicaciones. Es un paciente joven con una hernia grande, con síntomas persistentes de regurgitación que le afectaban la calidad de vida, que ya tuvo una esofagitis erosiva severa que puede recurrir o que se puede complicar, que va a vivir muchos años más tomando el inhibidor de bomba, mientras que la cirugía le va a quitar la hernia, la va a regresar a su lugar, nos va a recuperar la continencia del esfínter esofágico, va a erradicar el problema de raíz que es la hernia hiatal, va a cerrar ese esfínter esofágico, va a recuperar el tono del hiato esofágico y entonces el paciente va a poder suspender el inhibidor de bomba. Y tiene una indicación muy importante para la cirugía que les preguntan mucho en el examen de residencia, que sí respondió al inhibidor de bomba. Antes, hace 20 años, 30 años, cuando yo estudié medicina, nos decían que los pacientes que se tienen que operar para reflujo eran los que no respondían al tratamiento, porque decían, bueno, si no se le quita el ardor y las molestias con el inhibidor, entonces hay que operarlo. Ahora sabemos que no. Ahora sabemos que es al revés. Un paciente que sí responde al inhibidor de bomba es porque el ácido es el problema, es porque sí tiene reflujo y por lo tanto al operarlo le va a ir muy bien, le vamos a quitar el reflujo y va a mejorar.
Al contrario, los pacientes de más edad, mayores de 60 años, o que no responden adecuadamente al inhibidor de bomba, les va mal. No responden también a la cirugía o se complican más por la cirugía. Entonces, este paciente tenía todas las indicaciones para cirugía. Una complicación orgánica severa, que era la esofagitis, el sexo masculino se complica más, la edad del paciente y la hernia yatal grande. Entonces, no había por dónde buscarle y además la regurgitación. Ningún inhibidor de bomba le iba a quitar la regurgitación, pero cerrando la hernia ya no se regresa el líquido y se acaba la regurgitación. Entonces, platicamos en aquel tiempo con el doctor Andrés Ortega, que es quien nos hace favor de operar a nuestros pacientes de funduplicatura. Y entonces a él lo operaron por la paroscopía, le hicieron su funduplicatura parcial, le hicieron un tupet, una funduplicatura anterior, en mayo del 2014, hace ya casi 7 años, 6 años y cacho. Y desde entonces está perfecto. Está totalmente asintomático, fue una muy buena cirugía, le fue muy bien, está comiendo muy bien, tiene buena calidad de vida, no ha meritado ya inhibidores de bomba. Su última revisión fue en julio de 2020 que le hicimos su endoscopía de control, que está normal, con un hiato funcional, con una cirugía antirreflujo conservada y sigue bajando de peso. Ahorita su índice de masa corporal ya está en 30.3. Todavía tiene una obesidad grado 1, pero tenía una obesidad grado 2. Entonces, poco a poco ha ido mejorando en general y su calidad de vida ha sido bastante buena. ¿Sale? Entonces, dudas, preguntas, comentarios. Si tienen comentarios los pueden poner en el chat o pueden activar su cámara o micrófono con todo. Yo sí tengo una duda. Sí. En el caso de las complicaciones infecciosas por un tratamiento prolongado con el inhibidor de la bomba de protones son relevantes. Sí, sí, claro. Antes pensábamos que eran menos frecuentes, ahora sabemos que no, que sí son más frecuentes incluso en pacientes jóvenes. Y la más frecuente es la diarrea por clostridioides difícil. Entonces, sí se ha visto que incluso en hombres jóvenes, si mantenemos el inhibidor de bomba de manera innecesaria por más de 1 a 2 años, van a desarrollar casi en un 70% contaminación intestinal por clostridioides difícil y de ellos casi el 30% van a desarrollar una colitis pseudomembranosa. Entonces, sí se vuelve de relevancia y los efectos adversos empeoran con la edad. En un paciente joven se comportan así, pero en un paciente de más de 70 años, la probabilidad de una neumonía o de una colitis pseudomembranosa aumenta casi al 80-90%. Entonces sí, los inhibidores de bomba son muy seguros, pero hay que usarlos de la manera adecuada y la regla es siempre por el menor tiempo posible, a menos que el paciente tenga una indicación absoluta para mantenerlo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Sí. Los pacientes jóvenes que toman de manera esporádica los inhibidores de la bomba de protones, ¿también pueden tener este tipo de repercusiones de diarreas por el Clostridium? No, es lo que comentábamos. La verdad es que los inhibidores de bomba son medicamentos sumamente seguros, son de los medicamentos más seguros que existen en el mercado a nivel mundial. Tienen ya más de 30 años en uso y se siguen empleando porque son muy seguros. Los efectos adversos del inhibidor de bomba dependen de 2 cosas: la dosis que usemos y el tiempo, sobre todo el tiempo que lo usemos y la edad del paciente. Un paciente joven que produce ácido de manera normal, que toma omeprazol de manera ocasional 1, 2, 3 veces por semana y luego no lo toma 2, 3 semanas porque se siente bien, no le damos tiempo suficiente al inhibidor de bomba de desarrollarnos un efecto adverso. Y lo más común que les puede pasar en esos casos es algo de diarrea o algo de estreñimiento, cefalea, pero no las complicaciones feas, no las complicaciones de repercusión. Una persona joven necesita estar tomando inhibidor de bomba por más de 1 año para empezar a exponerse a los efectos adversos del inhibidor. Y estamos hablando de a más de 1 año diariamente. Pero una persona joven no tiene mayor riesgo. Doctor, en el chat hay 3 preguntas más. La ¿Ok? primera sería,
¿Cómo se puede diferenciar una esofagitis de una infección por Helicobacter pylori? Ok, esa es una buena pregunta. Para empezar, los síntomas son diferentes, ¿no? La infección por Helicobacter pylori no tiene por qué darnos pirosis. Helicobacter pylori provoca dispepsia, provoca dolor ardoroso en el estómago. Ese dolor que antes le decíamos dolor de gastritis, ese dolor ardoroso en la boca del estómago, ahora se llama dispepsia, es un nombre correcto. Y el Helicobacter provoca síntomas dispépticos, provoca síntomas de gastritis, dolor en la boca del estómago, ardoroso, que empeora con el ayuno, pero no provoca pirosis ni regurgitación, no es lo habitual. Y en la endoscopía, esofagitis es un diagnóstico endoscópico. Entonces, si yo entro con el endoscopio y veo las quemaduras en el esófago, pues es una esofagitis. ¿Que un paciente puede tener las dos cosas? Sí, puede tener esofagitis y puede tener helicobacter juntos. De hecho, hay algunos pacientes que por el helicobacter tienen gastritis muy severas, producen mucho ácido y eso les provoca reflujo, pero no se ve igual una esofagitis que una gastritis, ¿no? Entonces, por eso en la endoscopía entramos hasta el estómago y revisamos también el estómago y tomamos biopsias del estómago para descartar otras cosas, pero sí endoscópicamente se ven muy diferentes. Vale, la segunda pregunta sería si se puede presentar resistencia a medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones. Ok, muy buena pregunta. No, afortunadamente hasta la fecha no existe lo que se llama taquifilaxia a los inhibidores de bomba de protones. Ese era un problema que existe con los antagonistas H2 de histamina, con la ranitidina, la famotidina. Eso sí provocan este efecto que se llama taquifilaxia, que quiere decir que como solo inhiben una vía de producción del ácido, al principio funcionan muy bien, pero después de 1 o 2 meses va bajando su efecto de manera muy significativa hasta que ya no funcionan igual. Los inhibidores de bomba no. Los inhibidores de bomba como tal no presentan taquifilaxia. Un paciente que responde bien a omeprazol, generalmente siempre va a responder bien a omeprazol. Lo único que sí pasa es que algunos pacientes necesitan inhibidores de bomba más potentes porque les damos de entrada omeprazol o pantoprazol y no mejoran lo suficiente y entonces les cambiamos a uno más potente. Pero si responden con el más potente, no dejan de responder con él, ¿no? Les va muy bien, no, el estómago no se acostumbra, porque, nada más por recordar muy rápido, hay que recordar que la célula parietal del estómago, la que produce el ácido, tiene 3 vías de estímulo para producir el ácido, pero solamente tiene una vía de salida, que es la bomba de protones. El problema con la ranitidina es que solamente bloquea una de las 3 vías de estímulo del ácido, pero quedan las otras 2. Bloquea la histamina, pero todavía queda la gastrina y queda el estímulo vagal. Pero la célula solo tiene una vía de salida de ácido, que es la bomba de protones. Y entonces el inhibidor de bomba, como se fija a esa única vía de salida, la célula no se acostumbra, no se habitúa y siguen siendo útiles indefinidamente. La otra sería cuando no funciona el tratamiento, que supongo es el quirúrgico, ¿qué procede? Ok, ahí hay que evaluar 2 cosas y eso es algo bien importante. Sí sucede, tristemente sucede, es muy raro, depende mucho de la experiencia del cirujano. Pueden haber pasado 3 cosas, ¿no? Y así lo describe la literatura. Que el paciente le hicieron una cirugía que quedó muy floja, o sea, sí lo operaron, pero no le dieron la fuerza suficiente a la cirugía y aunque lo operaron sigue con reflujo. Y esos son casos muy difíciles porque hay que volverlos a operar y el riesgo de complicaciones es muy grande o acaban tomando inhibidor de bombas otra vez. Entonces, ese es uno de los riesgos. El otro es el paciente que queda con una cirugía muy apretada y entonces esos casos se quedan con disfagia por la cirugía, pero eso es más fácil de tratar. Les hacemos una dilatación con balón y les va muy bien. Y el tercer caso, que es el más triste, es que es un paciente que no se tenía que operar, ¿no? Que fue mal evaluado, que no tenía una indicación clara, que no tenía una hernia yatal grande, que no se le hizo el abordaje preoperatorio correcto, que no se le hizo una manometría antes de operarlo para ver si no tenía una acalasia o un problema motor. A esos pacientes es a los que les va peor, a los que no necesitaban la cirugía porque no era reflujo. Y ahí sí el pronóstico es muy malo porque hay que volverlos a abordar desde el principio. Hay que ver qué pasó, por qué no funcionó, cuál era el diagnóstico original. Tristemente, sí nos llegan a nosotros como gastros clínicos muchos casos de esos, de colegas quirúrgicos
que tiene un paciente síntomas de reflujo, y decimos por ahí en la medicina, ¿no? La indicación absoluta que tenían para la cirugía era que el cirujano tenía que pagar la letra del coche, ¿no? Y entonces les proponen la cirugía. No sabe que se tiene que operar a la brevedad, esto es reflujo, seguro es una hernia y si yo lo opero se va a sentir muy bien, pero no le hacen el abordaje correcto, no buscan que realmente sea candidato a cirugía, lo operan y empiezan a sentirse muy mal los pacientes o se empiezan a complicar, nos los mandan para estudiarlos y resulta que lo que el paciente tenía era una acalasia o un espasmo esofágico difuso o una pirosis funcional, tenían otros diagnósticos donde la cirugía no era de utilidad y que la cirugía acabó empeorándolos. Entonces, ese tercer grupo es al que le va peor. Por eso, entre las recomendaciones de cirugía es siempre hay que estudiar completo al paciente, hacerle bien su protocolo preoperatorio con su esofagograma de bario, con su endoscopía, con su manometría para ver que no tenga un trastorno motor y entonces pensar en la cirugía. ¿Tiene chance para una pregunta más? Sí, claro. ¿Cómo se diagnosticaría? ¿Cómo se diferenciaría de una esofagitis Ok, eosinofílica? esa es una muy buena pregunta. La esofagitis eosinofílica es una enfermedad relativamente nueva. Los primeros casos se empezaron a describir hace más o menos 20 años. Es una esofagitis asociada a pacientes con alergias crónicas. Es la manifestación esofágica de los pacientes con alergias, sobre todo alergias alimentarias. Son pacientes jóvenes. La diferencia es que aquí la mayoría son delgados. La mayoría son mujeres, 70% de pacientes con esofagitis eosinofílica son mujeres, jóvenes, casi todas menores de 25 años, delgadas, con antecedentes de alguna alergia importante, es decir, con asma o con dermatitis atópica o con alergia a medicamentos, que empiezan con disfagia. Lo que tiene la esofagitis eosinofílica es que se manifiesta con disfagia, no dan pirosis. Estos pacientitos nunca sienten pirosis, ni regurgitación, ni ardor, ni nada, ni dolor. Sienten disfagia. Ellos se quejan de que se les empieza a atorar el alimento y es una disfagia que avanza más o menos rápido, en cuestión de 3, 4, 6 meses, sienten que ya se les está atorando mucho el alimento, sin ninguna otra manifestación. Y cuando les hacemos la endoscopía, ojalá lo puedan buscar, tengo muchas imágenes, pero no las puse ahorita para la plática, ojalá las puedan buscar. La imagen endoscópica de la esofagitis eosinofílica es típica. Se llama esófago traquealizado o esófago de gato. Es un esófago que se ve con varios anillos porque los eosinófilos provocan microabscesos en la mucosa del esófago, provocan inflamación y provocan cicatrización. Y entonces se hacen varios anillos de cicatrización a lo largo de todo el esófago. Un esófago un poquito más apretado de lo normal, pierde un poquito su luz, su calibre. Se ve así como traquealizado, como si fueran los anillos de la tráquea. De hecho, a veces los endoscopistas tienen miedo de haberse metido a la tráquea. Cuando meten el endoscopio piensan que se metieron a la tráquea y no. Es el esófago que parece una tráquea, así como el esófago de los gatos. Y otro dato bien característico de la esofagitis eosinofílica es que sangra. Como está muy rígido el esófago y muy cicatrizado, con el puro paso del endoscopio la mucosa casi siempre se desgarra y sangran mucho. Entonces, aquí no vemos quemaduras, por ejemplo. En las esofagitis eosinofílicas no hay pirosis, no hay quemaduras, no hay erosiones, rara vez hay una hernia y tal. Aquí lo que hay es el esófago traquealizado, muy duro, muy fibroso, estenosado en toda su extensión, en un paciente joven con disfagia y que tiene un antecedente de alergia. Y ya el diagnóstico se confirma con biopsia. Surgió otra pregunta. Sí. En pacientes que toman levotiroxina, ¿cómo sería el ajuste? Bueno, surgieron varios. Con los inhibidores de bomba de protones. Ok, esa es una pregunta bien común, qué bueno que me la hicieron porque esas son de las cosas que las guías no dicen, ¿no? Eso no dice por ningún lado en ningún artículo. La levotiroxina se tiene que tomar también en ayuno, por eso es la pregunta. Entonces, la regla es, la levotiroxina siempre debe ser el primer medicamento en el día del paciente, porque necesita ácido en el estómago para poderse absorber. Entonces, siempre le decimos al paciente, tenga su levotiroxina en el buró con un vasito de agua y en cuanto despierte se la toma. Tiene que dejar pasar por lo menos 30 minutos y entonces sí, se toma su inhibidor de bomba.
y ya después de 20 minutos puede desayunar, 20 o 30 minutos puede desayunar, pero nunca al revés. Nunca hay que tomar primero el inhibidor de bomba y luego la levotiroxina, porque si no la tiroxina ya no se absorbe, y tampoco juntos, porque compiten en la absorción. Entonces siempre es primero la levotiroxina, esperar, y siempre es con agua simple, esperar media hora y después tomar el inhibidor de bomba. Voy a hacer una más y ya para que el Ok. doctor descanse. No, sin problema. Yo Aquí había son, programado todo hasta las 8, pensando en que hubiera algunas sí. preguntas. Bueno, aquí son como dos en una. Si los síndromes extraesofágicos se tratan solo con inhibidores de bomba de protones o llevan algún tratamiento más, y si el dolor torácico es retroesternal y se presenta junto al reflujo o puede presentarse sin tener relación. Ok. Buenas preguntas las dos. Una, los síndromes extraesofágicos se ha visto que no responden de manera adecuada por completo al inhibidor de bomba. Por eso se tienen que estudiar muy bien y por eso se tienen que protocolizar muy bien. El único, o bueno, los únicos dos que responden bien al inhibidor de bomba suele ser la laringitis por reflujo y las erosiones dentales por reflujo. La tos responde poco porque tiene más que ver con regurgitación, con que se está regresando el líquido y el inhibidor de bomba no mejora eso. Entonces la tos responde poco y, por ejemplo, el dolor torácico de origen no cardíaco, no siempre es fácil saber si es por reflujo o no. Aquí lo que hacemos es que si le damos la prueba de tratamiento al paciente, que nos dice que tiene dolor y que obviamente ya le descartamos que no sea el corazón, eso siempre hay que hacerlo. Ya que descartamos una causa cardíaca, le damos tratamiento, le damos una prueba con inhibidor de bomba. Pero si eso no mejora el dolor, ese paciente se debe de realizar una manometría esofágica. Aquí no nos iríamos a una pHimetría como tal, aquí nos iríamos a una manometría, porque después del reflujo, las causas más comunes de dolor torácico no cardíaco son los trastornos motores del esófago, sobre todo el esófago que ahora le dicen esófago en jackhammer, que es el esófago en taladro neumático, que antes se llamaba esófago en cascanueces, o el espasmo esofágico, son las causas más comunes de dolor. Y ahí el inhibidor de bomba no nos va a ayudar en mucho, ¿no? Entonces, si el paciente es joven, no tiene datos de alarma, el dolor torácico aparte se acompaña de otras molestias de reflujo, le doy el inhibidor de bomba y veo cómo responde. Pero si no tiene datos de reflujo, es el puro dolor y no es cardíaco y no mejora con el inhibidor, lo ideal es hacer una manometría para descartar el trastorno motor. Gracias, Bueno. doctor. Chicos, ¿pueden prender sus cámaras mientras digo algo? Bueno. Muchísimas gracias, doctor, por tomarse el tiempo. El espacio está abierto para que en un futuro, si usted así lo desea, pues nos dé más charlas y creemos que el abordaje que dio el día de hoy pues fue magistral. No, muchas gracias. Es que lo que me interesa con ustedes es eso, que sepan cómo manejar las enfermedades comunes, que a veces no es tan fácil de abordar. A veces uno dice, un reflujito, y el reflujito puede complicarse bastante. Ahora es una enfermedad muy compleja. Entonces, sí, por mi parte, cuando ustedes gusten hablar de otro tema de gastro, cuenten conmigo. Gracias. Bueno, voy a tomar captura. Sonrían si quieren. Ya. No me peiné, Brian. Y los chicos le agradecen. Muy bonita la clase. Muchas gracias. Ojalá les haya Pues sido ya, de doctor. mucha Gracias, utilidad. doctor. Cuando Sí. gusten, hablamos de otra cosa. Ya saben que mi fuerte es el hígado, pero lo que quieran hablar de gastro, adelante. Gracias, Pues ya doctor. estamos para pruebas de funcionamiento hepático, hígado, lo que sea. Claro que sí, ustedes me dicen cuándo. Cuídense mucho, Vale, doctores. pues. Gracias, doctor. Gracias, Que descansen. doctor. Que esté bien. Gracias, doctor.